Muy buenos días, vamos a dar inicio al tema de hoy. Nos toca la historia de la iglesia, quinta parte. Me da mucho gusto saber que hay gente que está viendo los videos, aunque sea pocas, pero lo están viendo. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta quinta parte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. A ver, recordamos qué fue lo que vimos la semana pasada. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Ay. ¿De qué hablamos? Dime algo y yo me acuerdo de lo demás. Como no hubo Papel. papel, está en sus teléfonos. Abre. Porque el mío lo tiene Eric. Buscarlo. Bueno, en la semana pasada vimos el martirio de San Esteban, ¿no? Ajá. Hablamos de San Esteban, vimos también muy someramente, vimos que Saulo de Tarso, estaba ahí presente cuando mataron a este muchacho, a este discípulo que acababan de San Pedro, San Juan y los otros apóstoles pidieron a 7 hombres para que los ordenaran como diáconos. Bueno, pues hoy vamos a continuar siempre con el capítulo 8. Siempre con el capítulo 8. Y dice la lectura, hoy sí es más lectura, pero tenemos la iluminación del Espíritu Santo para que nos explique cómo está esto. Dice, el libro de los Hechos de los Apóstoles es la primera historia escrita sobre la Iglesia Católica. Acuérdense de que Jesús no nos dejó nada por escrito. Todo era a base de la palabra. O sea, a esto se le llama tradición. En el caso de nosotros de la Iglesia Católica le llamamos la sagrada tradición, porque fue lo que Jesús enseñó a sus apóstoles, los apóstoles a los discípulos a sus discípulos, y así se fue pasando de generación en generación. Y cuando un apóstol fallecía, había algo que se llama algo apostólico, la sucesión apostólica. ¿Esto qué quiere decir? Que si los apóstoles morían y no había alguien que quedara en lugar de, todo se iba a venir abajo. Entonces no hubiese, ¿de qué hubiese servido la muerte de Jesús? No hubiese servido de nada. Bueno, entonces poco a poco todo lo que se estaba enseñando por tradición,
pues hubo la necesidad de ponerlo por escrito, porque ya sabemos de que fulanito le dice las cosas a perenganito y le agrega un toque. Ese perenganito se lo enseña al otro fulanito y le agrega su toque. Entonces no era correcto que esto estuviera sucediendo. Entonces deciden empezar a escribir las, ¿cómo le podríamos decir? Las leyes, el canon de la iglesia. O sea, sujetarse a ciertas normas para poder decir, esta persona sí puede ser diácono, o esta persona sí puede ser presbítero, o este presbítero sí puede ser obispo. Entonces empezaron a escribir cuáles eran esas normas que tenían que, de las que tenía que gozar la persona para poder ser ordenado, para poder ser bautizado en el Espíritu y que el Espíritu Santo decidiera si era apto o no. Entonces dice, es un libro histórico y todos los demás libros del Nuevo Testamento concuerdan con que el libro de los Hechos prácticamente está en la misma sintonía. O sea, vemos que todo lo que es el libro de los Hechos, los evangelios, las cartas de los apóstoles y discípulos, pues están en la misma línea. O sea, ahí sí nos damos cuenta de que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres a escribir, porque vemos que la misma idea es la que sobresale en todos estos libros del Nuevo Testamento. Y curiosamente también van en la misma línea del Antiguo Testamento, porque de esa manera nos vamos dando cuenta cómo Dios, a través del tiempo, a través y a pesar del hombre, cumple sus promesas. Y esto lo hemos estado viendo a lo largo de estas clases que hemos tomado, porque cuando confrontamos el antiguo con el nuevo, con los evangelios, nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. La única diferencia son los tiempos. Lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento cuando sucedió el diluvio o cuando sucedió lo de Sodoma y Gomorra, es lo que estamos viviendo. El descarrilamiento del hombre, que se sale de las vías, que se sale de las reglas que Dios tiene puesto. Entonces, ¿qué sucede cuando el hombre deja de cumplir esas reglas? Lo que está pasando, estamos viendo demasiadas violaciones, demasiados asesinatos, robos. O sea, el hombre cuando pierde el piso, pierde el sentido de su vida y de la vida de los demás, es porque no tiene a Dios. Entonces, ya no tiene sentido su vida y se dedica a hacerle de cuadritos la vida a los demás, porque no es feliz, no quiere que los demás sean felices. Eso es lo que sucede con una persona que no conoce a Dios. ¿Y cuántas personas no vemos o no conocemos? Deja tú de los que viven en Europa, de los que están en guerra, no, de tus vecinos de al lado o de la vuelta. ¿Cuántas personas no son así? Que se la pasan o en borracheras o en droga, y esto los lleva a pleito, y el pleito a veces se desencadena en algo trágico, si no es que en algo peor, que es la muerte. Y te das cuenta de que esas personas ni van a misa, ni se confiesan, ni comulgan, mucho menos hacen oración. Si acaso van a una novena
pero cuando ya está terminando o cuando ya terminó para que le toque su Rosh. Esta es la vida de la gran mayoría de la gente que se dice católica. Entonces, los que conocen a Dios hacen la diferencia. Y por eso Dios nos busca y nos inspira. Así como inspiró a los apóstoles, así como inspiró a los discípulos, así nos inspira a nosotros a buscar a esa gente y hablarle de Dios. Que a lo mejor a la primera te mandan por allá, lejos, ¿no? Pero tú insiste, porque dicen las Sagradas Escrituras, hay más alegría en el cielo cuando un pecador se convierte que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces, nosotros ya somos buenos, pero acuérdense que al cielo no entran los buenos, sino entran los santos. Entonces, estamos en vías de la santidad, estamos en el camino, estamos buscando llegar a esa meta. Pero no podemos hacerlo juntos, digo solos, tenemos que hacerlo juntos. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Y ese cuerpo místico es la iglesia. Entonces, como todos somos parte de la iglesia, tenemos que buscar ayudar a los demás, porque qué feo se siente cuando una persona le dice, no, pues hay que quitarte la vesícula, o hay que quitarte el apéndice, o hay que quitarte algo del cuerpo. A nosotros nos gustaría que nos entierren completitos. Pero a veces si no hay de otra, pues hay que quitar de raíz lo que le perjudica a tu cuerpo. Pero tú intentas por todos los medios de que eso no suceda. Si te dicen, tienes que llevar tal tratamiento para que tu enfermedad se acabe y no llegues a la operación, tú intentas ese tratamiento con tal de no llegar a esa cirugía. Es lo mismo con la iglesia. Tenemos que intentar por todos los medios tratar de ayudar a los demás y atraerlos. Ahora, si definitivamente esas personas no se dejan ayudar, pues corta de raíz, o sea, quita ese cáncer. Y es lo que la iglesia nos enseña, que todos formamos parte de un cuerpo místico. Así que no podemos salvarnos individualmente. Y a mí, yo si me salvo, soy yo y nada más yo, y los demás no me interesan. No es eso lo que nos enseña Jesús. Bien, entonces en el capítulo 8 de los Hechos dice, nos muestra el cumplimiento de la tercera parte de la promesa de Dios a Abraham en cuanto a la bendición universal. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, cuando Dios saca el lugar donde vivía Abraham, le dice, eso creo que fue la semana pasada, una de las lecturas, dice, sal de tu tierra, que yo te llevaré a la tierra prometida. ¿Qué fecha fue la semana pasada? Para ver exactamente la lectura. ¿Fue 6? No. 7. 6, domingo. 12, no, 13. Domingo es de este lado. Domingo. 13. Ahí está. Dice, en aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes.
Luego añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Y esto lo vemos en el libro del Génesis. Entonces, cuando Dios saca a Abraham y le hace la primera promesa, y aquí todavía se llamaba Abraham, después ya Dios le cambia el nombre y le dice, ahora tú eres Abraham. Entonces, ¿por qué hacemos memoria de esto? Porque ahí fue la primera promesa de que su descendencia iba a ser grande. Después, ¿qué le dijo? Que de sus descendientes iba a haber reyes. Y iba a haber un reinado que nunca iba a acabar. Y la tercera promesa fue la bendición a todas las naciones. Entonces, en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, vemos la bendición universal a través de la acción del Espíritu Santo. La historia de la iglesia comienza en Jerusalén. Después se extiende a toda Judea y después a Samaria. Y de último, a todo el mundo circundante. Recordemos que esto lo vimos en el Evangelio, de que Jesús antes de irse al cielo les dice, vayan y bauticen. Inicien primero en Jerusalén, después a Judea y después a Samaria y por último hasta el confín, hasta los confines del mundo. Pero esto tiene una razón de ser, no es solamente porque se le antojó, porque en el momento se le ocurrió, no, tiene una razón de ser. Bien, vamos a ver. De esta manera invitan a pertenecer a esta alianza con Dios a través de Jesucristo. O sea que cuando los apóstoles, cuando ya son bautizados en el Espíritu Santo el día de Pentecostés, lo primero que hizo Pedro fue salir a predicar y unos 5,000 hombres se convirtieron ese día. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Les decían, el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios se está instalando en el mundo. Y empiezan a decir qué fue lo que sucedió con Jesús, por qué murió, por qué pasó todo lo que tenía que suceder, qué es lo que decían las Escrituras. Y empiezan a mostrarles y a demostrarles que todo lo que decían las Escrituras en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en la persona de Jesús. O sea, lo que nosotros estamos estudiando es lo que los apóstoles le enseñaban a la gente. Les abrían los ojos de esta manera y entonces eran bautizados en agua. Y tiempo después, el Espíritu Santo, a través de la imposición de manos, bajaba a los creyentes. Ahora, nos dice, en la mentalidad de los judíos, los paganos no eran dignos de participar de este privilegio, o sea, de pertenecer a esa alianza del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque recuerden, otra vez hablamos de Abraham. ¿A quién le dieron la promesa? A Abraham. Y los judíos, pues eran descendientes directos de Abraham. O sea, era el pueblo escogido, era un pequeño núcleo. Entonces era el pueblo amado y protegido de Dios. O sea, eran, ¿cómo le pueden decir? Estaba elevada esta raza.
casi a una divinidad, porque tenían una relación estrecha y directa con Dios. Entonces, todos aquellos que no eran de la descendencia de Abraham, pues no eran dignos, así como nosotros somos indignos. ¿Por qué? Porque no descendemos directamente de Abraham, pertenecemos a los otros pueblos, pero sí vamos a pertenecer. ¿Por qué? Porque cuando Jesús instaura los nuevos 12 pueblos de Israel, a ese sí pertenecemos nosotros. ¿Por qué? Porque aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Hasta aquí estamos entendidos entonces de la raza de los israelitas, que era una raza sobresaliente de todas las demás que habían en el mundo. Hasta aquí estamos bien. Si alguien tiene algo que preguntar, que pregunte para que podamos pasar a la siguiente. No. Bueno, entonces, en Hechos 9, ya en el capítulo 8 vemos que cuando matan a Esteban, dice, los testigos, en el capítulo 7, versículo 58, dice, los testigos habían dejado los mantos de Esteban, los mantos a los pies de un muchacho llamado Saulo, mientras lo apedreaban. O sea, fíjense nada más, estaba presente Saulo y escuchó, tuvieron la oportunidad de leer el capítulo 7, donde habla Esteban acerca de todo lo que fue la historia de la salvación, cuando habla de Abraham, cuando habla de Moisés, todo en el capítulo 7, cuando habla y evoca lo que sucede en el templo, cuando habla de la verdad y de lo que sucede con las personas que se cierran a la verdad. Y ahí le pisó los callos a los fariseos y a los saduceos. Acuérdense que vimos que dice aquí, ¿hubo algún profeta que sus padres no persiguieran ustedes? Mataron a los que profetizaban la venida del justo, el mismo al que ahora han entregado y ustedes asesinaron. O sea, ahí le pisa los callos a estos. Entonces, ¿qué es lo que buscan? La muerte de Esteban. De cuello. ¿Y todo por qué fue? Oye, ¿Esteban tiene otro nombre? ¿Ah? ¿Esteban tiene otro nombre? Hasta ahora nosotros solamente conocemos que es Esteban. Porque en la misa del domingo pasado dijo, me habías dicho que Esteban fue el primer mártir. Y en la misa dijo otro nombre el padre, ¿verdad? Y me quedé así, ¿será que tienen otro nombre? Porque siempre les cambiaban los nombres. Pero acuérdense que igual a veces festejan en un día más de un solo mártir. Hay también papas que han tomado los nombres de los apóstoles, entonces no sé a qué se referiría. Puede ser que habló de algún otro papa. No, ¿verdad? O no pero sé. sí me acuerdo que dijo otro nombre. Dijo otro nombre y me quedé así. Hasta ahorita ahorita, mi maestra le iba a decir. no, pues hasta ahorita yo, hasta donde sé, solo tenía un nombre. Y cuando habla de la Biblia de alguna persona, solamente habla de un nombre o refiriéndose a hijo de quién es. Como en el caso de Jesús, este no es Jesús, el hijo de José el carpintero. Pero no dicen Jesús y su apellido o Jesús y su otro nombre, Jesús Emanuel, o Emanuel Jesús. Porque esos son los dos nombres que conocemos de Jesús, Emanuel,
que significa Dios con nosotros, y Jesús, que significa el Salvador. Pero hasta donde sabemos, de los demás, solamente se refiere a un nombre. Puede ser que esté hablando de otra persona, o que haya hecho referencia a algún otro santo o algún otro mártir, porque de que hubo un montón, cientos, y acuérdense que los nombres se repiten y no necesariamente se está hablando de la misma persona. Bien, entonces, este muchacho, cuando lo apedrean, sus mantos se lo tiran a los pies de Saulo, caen. Llámenle señal, llámenle casualidad, llámenle como quieran. El caso es que Saulo estaba presente cuando este muchacho hace su narración para demostrar de que él no estaba diciendo ninguna blasfemia ni contra la ley de Moisés ni en contra de los profetas, porque ese fue el motivo por el cual lo llevaron preso, porque le pusieron un 4 a los saduceos. Y eso también lo vimos en la lectura, en el capítulo anterior, creo que en el 6. Vimos que ellos le pusieron una trampa y le levantaron falsos testimonios. Incluso aquel que fue testigo falso, al final de cuentas se arrepiente. Al final de cuentas se arrepiente. Y me parece, si no estoy mal, muere junto con Esteban. Entonces, Saulo escucha la predicación de Esteban y el manto de Esteban le cae a los pies de Saulo. Ahora vamos a ver quién es realmente este hombre, este Saulo. Vamos a ver. Dice, en los primeros 8 capítulos, el liderazgo se encuentra en Pedro. Acuérdense que Pedro fue el primer hombre al que Jesús lo hace líder del grupo de los 12, ¿ok? Bueno, porque él ejerce su liderazgo como apóstol de los judíos, porque Pedro era nacido dentro de lo que es la raza judía. Estos datos hay que tenerlos siempre muy en cuenta para poder ir entendiendo todo lo que viene. Bien, en el capítulo 9 aparece Pablo como el apóstol de los gentiles. Ahora, ¿qué significa la palabra gentiles? En el cuadro de abajo lo tengo puesto en negritas y dice, gentiles. Es una palabra de origen latín que se emplea usualmente en el plural. En las versiones inglesas de ambos testamentos designa colectivamente a las naciones distintas de los judíos. O sea, los que no son judíos son gentiles. Y aquí tenemos que tener bien definido y entendido quiénes son los judíos, quiénes son los paganos y quiénes son los gentiles. Porque son 3 tipos de personas que aparecen en todo lo que vamos a estar estudiando. Los paganos eran los que tenían varios dioses y así, ¿no? Exactamente. Entonces, después dice aquí, la base de esta distinción es que como descendientes de Abraham, los judíos se consideraban a sí mismos, y de hecho lo eran antes de la venida de Cristo, el pueblo escogido de Dios. Debido a que las naciones no judías no adoraban al Dios verdadero y a menudo incurrían en prácticas inmorales, el término goyim, o sea, gentil,
tiene a veces significado despectivo en las Sagradas Escrituras, en el Talmud y otros. Desde la difusión del cristianismo, la palabra gentiles designa en fraseología teológica a aquellos que no son ni judíos ni cristianos. O sea, están los cristianos que son el nuevo pensamiento, están los judíos como la raza elegida, la raza privilegiada, están los paganos, gentiles, paganos, cristianos y judíos. ¿Ok? Vean. Entonces dice, Dios escoge, retomando el cuadro anterior, Dios escoge a Pablo por ser romano. Él era judío porque sus padres eran judíos. Pablo es Pablo, ¿verdad? Sí. Él era de padres judíos, así que tenía la nacionalidad judía por sus papás, así como el mexicano que nace en Estados Unidos. Por los papás que tienen la nacionalidad, él se convierte en un ciudadano estadounidense, pero también mexicano. Lo mismo sucedió con Pablo, Saulo de Tarso. Sus papás son judíos y él nace en Tarso. Este lugar que se llama Tarso es un pueblo romano, pero al igual que Alejandría y Atenas, eran cunas del pensamiento, de filosofía, de literatura, de teatro. O sea, era la cuna de las personas que tenían instrucción. Exactamente, esa es la palabra. Recordemos que en Atenas estaba ese gran filósofo que está calvito, ¿cómo se llama? Aristóteles. O sea, vemos, ahí también estuvo Platón, y grandes pensadores y literatos son de Atenas, o sea, son griegos. Entonces, él tenía esa instrucción, él sabía leer, sabía escribir, tenía muy buena retórica. ¿Ah? Retórica. No, cuando hablas oradores. bonito, Son exactamente, son buenos oradores. Y él era bueno para eso. Y además, a él lo instruyó en la palabra de Dios Gamaliel. Gamaliel era una eminencia en cuestión de religión. ¿Quién era Gamaliel? Ahí lo vamos a ver, porque también aparece en las Sagradas Escrituras. Su mentor era Gamaliel. Entonces, es como que digas, a Adrián lo está preparando el Papa. O sea, era una eminencia este hombre. Sabía muchísimo. De hecho, Gamaliel es el que sale a, podríamos decir que defender a los cristianos, y les dice a los judíos, a los fariseos, si ustedes se oponen a lo que es el cristianismo, ¿no estarán ustedes peleando en contra de Dios? Déjenlos. Si es de Dios, va a crecer, y si no, esa llama se va a apagar. Ahí lo vamos a ver en la lectura. Entonces, es un sabio. O sea, para que diga, claro, obviamente fue inspirado por Dios para decir estas palabras, porque tampoco las iba a decir por él mismo. Entonces, este hombre Saulo de Tarso fue educado por Gamaliel. El pensamiento que había aprendido es que los cristianos estaban obstaculizando el camino del Mesías. O sea, que
la idea de los fariseos, de los saduceos, y todo, hizo una recolección de ideas y de pensamientos y llegó a la conclusión de que había que matar a los que estaban obstaculizando la venida del Mesías. Entonces los veía como enemigos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a leer parte del capítulo 9. Dice, Saulo, respirando amenazas contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo para llevar presos a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrará, hombres y mujeres. Iba de camino ya cerca de Damasco cuando de repente lo deslumbró una luz que venía del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra a la ciudad, y ahí te dirán lo que debes de hacer. Los acompañantes se detuvieron mudos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Imagínense nada más. Estás escuchando que alguien está hablando con tu compañero, pero no estás viendo quién está hablando. Imagínense, yo creo que hasta le salió su pipí. Saulo se levantó del suelo y al abrir los ojos no veía. Lo tomaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco, donde estuvo 3 días ciegos y sin comer ni beber. ¿A qué les suena esto de 3 días en oscuras, sin comer y sin beber? ¿A qué les suena esto? Al tiempo que estuvo Jesús. Al tiempo que estuvo Jesús en las sombras. Él tuvo en tierra prácticamente al antiguo Saulo y aparece entonces Pablo. Mata a este hombre asesino, a este hombre que le hacía la guerra a Jesús. Jesús lo mata en ese momento y lo entierra, lo deja 3 días en oscuras, en su tumba, sin comer ni beber. Y después dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías. En una visión le dijo el Señor, Ananías. Él respondió, aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo, encamínate a la calle mayor y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Lo encontrarás orando. En una visión, Saulo contemplaba a un tal Ananías que entraba y le imponía las manos, y en ese momento recobraba la vista. Fíjense nada más, lo que a Ananías le dice el Señor es lo que estaba viendo Saulo. O sea, qué hermosa la conversión de San Pablo. Eso es precisamente a lo que nosotros aspiramos. No a ser un asesino como Saulo, ser como la otra persona que viene a ser, como Pablo. Dejar a nuestro Saulo enterrado. Entonces cuando te levantas ya eres otra persona. Ya eres un Pablo. Enterrar tu soberbia, enterrar
tu ego, enterrar tu egoísmo, entierra todo eso que te hace daño, todo eso que te deja ciego, que no te permite ver al Señor Jesús. Después dice, Ananías respondió, Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y contar todo el daño que ha hecho a los consagrados de Jerusalén, o sea, a todos los presbíteros, a todos los creyentes de Jesús en Jerusalén. Ahora está autorizado por los sumos sacerdotes para arrestar a los que invocan tu nombre. O sea, ¿tú quieres que yo vaya a ver a ese hombre que es un asesino y que te persigue a ti? Le dice Ananías al Señor. O sea, ¿qué te pasa? Diciéndole al Señor, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás mandando? Sí, le contesta el Señor, ve. O sea, no le dice, piensa si quieres ir. No, ve, que ese es mi instrumento elegido para difundir mi nombre entre los paganos, reyes e israelitas. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. ¿Qué? O sea, imagínense nada más esta escena donde el mismo Jesús le dice, no me cuestiones, o sea, no me preguntes porque anda y haz lo que te digo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos nosotros también lo mismo? Cuestionarle. Cuestionarlo. ¿Qué nos pasa? Oye, Señor, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pones a esta persona enfrente si tú sabes que me cae mal? Oye, ¿por qué me pones a su lado a trabajar? ¿No ves que ya me humilló una vez? Suele suceder hasta en la iglesia. Oye, Señor, ¿qué no ves que estoy sufriendo y no me ayudas? Sí, claro. ¿Por qué lo cuestionamos siempre? Ayer le decía, estaba yo molesta y todo. Ay, no me hagas caso, estoy pensando tonterías, estoy hablando sola. Ay, no me hagas caso, perdón, olvida lo que pensé. Fíjate qué bonito es eso que estás comentando. Que ya. cuando... Ya. No, fíjate que cuando... Tu lorito. Cuando Lorenza. sientes pasos en la azotea es que porque a lo mejor hay animalitos caminando. No, fíjate que es bonito cuando ya sientes que tienes una relación más íntima con él y lo conviertes en tu amigo. Ya no nos hablamos de Jesús, vete así chuches y ve tú. Sí, o sea, cualquier cosa que te suceda, oye Jesús, fíjate, oye, y tu mente se conecta y sientes la respuesta, no la escuchas, pero la sientes y la sabes. Entonces haces lo que se vino a tu mente y te resulta. O sea, vemos la respuesta del Señor y a eso es a donde tenemos que llegar. De que en ese momento ya tenemos una relación íntima con Él. Y eso es bonito, es precioso sentir la comunicación. Imagínense cuando está uno en oración y llegas a ese punto, pero caes en éxtasis, es lo máximo, lo máximo. Entonces, proseguimos. Salió Ananías, ahora sí que ya ni modos, lo mandaron. Entró en la casa y le impuso las manos diciendo, Saulo, hermano, me envía el Señor Jesús, el que se te apareció cuando venías por el camino, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo.
Al instante se le cayeron de los ojos como unas escamas, imagínense. Su cheme. Recobró la vista, se levantó, se bautizó, comió, recobró las fuerzas y se quedó unos días con los discípulos de Damasco. ¿A qué? Pues a aprender. Porque esta vez ya no iba a aprender con los sumos sacerdotes, con los fariseos, sino que de viva voz con los discípulos. O sea, directo. Muy pronto se puso a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los oyentes comentaban asombrados: ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocan dicho nombre y ha venido acá para llevarse los presos ante los sumos sacerdotes? O sea, ¿qué pasa? Y esta misma pregunta la vemos y la escuchamos en gente que se encuentra en la iglesia y vemos que alguien que nunca va, de repente un día se acerca a la iglesia. Oye, si ese es bien drogadicto, oye, si ese es bien borracho, ¿qué hace aquí? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a esas personas? Si lo que busca Jesús es precisamente acercar a estas personas, porque ellos en ese momento necesitan más de Jesús que nosotros, que nos decimos santos, y en realidad estamos cometiendo un súper requete contra grande pecado. Después dice: pero Saulo iba ganando fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, afirmando que Jesús era el Mesías. Pasados bastantes días, los judíos decidieron eliminarlo, pero Pablo se enteró de su plan. Y como los judíos custodiaban las puertas de la ciudad de día y de noche para eliminarlo, una noche los discípulos lo descolgaron por el muro, escondido en una canasta. O sea, ¿cómo es Dios de que cuando tú le estás dando un servicio de amor, por amor, con amor, el Señor se encarga de liberarte de los obstáculos que hayan en el camino? Y esto lo vemos a diario en nuestra vida, pero a veces pensamos que esas soluciones nosotros las buscamos. O sea, hello, abre los ojos, no eres tú no tienes el poder de hacer ese tipo de milagros, de abrir tus caminos. El único que te lo sabe es Dios. Bien, entonces ya vimos la conversión de Saulo de Tarso y la aparición de Pablo, el hombre de Dios. Entonces ya deja de perseguir a la iglesia, se da cuenta de que en realidad los cristianos no eran un obstáculo, sino que en realidad eran los seguidores del verdadero y único Mesías. Ahora vamos a ver. Recordemos que el responsable de la separación del pueblo de Israel fue Salomón, porque por culpa de Salomón se llevan a las 10 tribus, se separa en el reino del norte, el reino del sur. Y aquí viene lo que les estaba yo diciendo, que tengamos en cuenta los tipos de personas que entran en todo este juego. El reino del norte, que fue Israel con 10 ciudades, y su capital fue Samaria. ¿Por qué fue la raza impura? Porque esos 10 pueblos son los que se llevaron a Babilonia.
¿Se acuerdan? Eso ya lo hemos visto antes, en el exilio. Esos 10 pueblos que se fueron exiliados, cuando regresan, se mezclan con otras razas y se vuelven paganos. Después, y el otro reino, el reino del sur, fue Judea y su capital fue Jerusalén. Ahora, cuando Jesús le dice a sus apóstoles que prediquen en Jerusalén, después se extiendan a toda Judea, es como que digan, te vas al Estado de México, porque ya no hay DF, te vas al Estado de México. Ahí empiezas tu predicación. Después te extiendes a todo el territorio mexicano. Después te vas a Estados Unidos y te vas a Sudamérica. Para que lo podamos entender. Entonces, la región, primero la capital, Jerusalén. Después Judea, que era todo el área. Después Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué Samaria? Porque era la raza impura. Y es por eso que los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los fariseos se escandalizan porque los samaritanos eran considerados la raza impura. Eran razas mezcladas. Ven acá. Entonces, hasta los mismos apóstoles, cuando Jesús les dice a Jerusalén, Judea, Samaria, o sea, ellos también, ¿qué es esto? O sea, ¿a dónde nos está mandando? ¿Cómo podemos mezclarnos? ¿Qué sucede? Que precisamente por esto mismo de lo que es la impureza, acuérdense que los judíos no comían carne. ¿Por qué no comían carne de cerdo? Porque era considerado impuro. Entonces vemos cómo el mismo Dios le manda una visión a Pedro en donde le baja los ángeles un mantel lleno de comida y él decía, Señor, pero todo eso es comida impura, ¿cómo voy a comer eso si todo eso es impuro? Porque no querían ir a Samaria. Ahí lo vamos a ver adelantito. Entonces, con esa visión, el Señor le hace entender a Pedro que no hay nada impuro. Que tenían que ir y buscar la conversión de esos hombres. Ahora, de los gentiles se iba a encargar Pablo. Pero la tarea de los judíos era convertir a los que habían sido de su misma raza. Era la tarea de Pedro y de los demás apóstoles. Y lo que son los eruditos y todos los demás, era la tarea de Pablo. Porque qué otro hombre que eran pescadores y no sabían cómo moverse. Pero Pablo sí. Pablo era romano y tenía privilegios que los judíos no tenían. Por eso claramente lo dice Jesús. Ese es mi instrumento. No me preguntes, no me cuestiones, yo lo necesito. Ustedes tienen su tarea. La de él va a ser diferente. ¿Hasta aquí estamos entendiendo o estamos perdidos? No, también. Bueno. Entonces, Saulo, el asesino de cristianos, se convierte en el amor fuerte del Señor Jesús. Todos sabemos que nuestro corazón tiene dos venas, una aorta y la otra
¿cómo se llama? La Benacaba y la Benacaba. Entonces, cada una tiene una función. Una de esas venas procura y hacer que toda la sangre irrigue a todo el cuerpo. Y la otra es la que se encarga de ver que funcione perfectamente el corazón. Gracias. Entonces, lo que la parte que no sé cuál de las dos venas es, que tiene que ver que se irrigue bien todo el cuerpo, eran los discípulos. Y la parte que tenía que ver que funcione perfecto el sistema era Pablo. Fíjense nada más, qué hermoso cómo es que Dios va formando su iglesia con bases fuertes, con bases firmes, pero su cimiento es Jesús. Y solamente los que creen podían llevar la palabra, los verdaderos creyentes, no cualquiera que diga, yo creo que sí creo. Pero a la hora de la hora, cuando tienes algún problema, agarras y te das la vuelta. Entonces no crees, no tienes fe. Tu fe es débil o no la tienes. En el capítulo 11, vamos a ver del 1 al 18. Dice, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los paganos habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los judíos convertidos discutían con él diciendo que había entrado en casa de incircuncisos y había comido con ellos. Pedro les contó detalladamente lo sucedido. Y dice, estaba yo orando en Jaffa cuando tuve una visión en éxtasis. Un objeto, como un mantel enorme, se descolgaba por las 4 puntas desde el cielo y llegaba hasta mí. Me fijé atentamente y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí una voz que me decía, Pedro, levántate, mata y come. Contesté, de ningún modo, Señor. Yo nunca he comido nada profano o impuro. Por segunda vez me habló la voz desde el cielo. Lo que Dios declara puro, tú no lo declares impuro. Esto sucedió 3 veces y después todo fue llevado otra vez hacia el cielo. En aquel momento 3 hombres enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde me encontraba. El Espíritu Santo me ordenó ir con ellos sin dudarlo. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Fíjense nada más cómo Dios le dice, lo que Dios declara puro, tú no tienes por qué declararlo impuro. ¿Y por qué sucedió esto? Porque ellos, los apóstoles, no querían ir a Samaria. ¿Por qué no querían ir a Samaria? Porque eran los impuros, era la raza impura, eran paganos. Como que no tenían derecho. No tenían derecho. O sea, estaban incumpliendo la orden de Jesús que les dio antes de subir al cielo. Porque seguían juzgándolos
como raza impura. Entonces Dios les dice, no, lo que yo he declarado puro, tú no tienes por qué declararlo impuro. Y si yo digo que te vayas a Samaria a predicar, te vas a Samaria. Y si yo digo hasta los confines llegas. Entonces cuando Pedro entiende la visión que tuvo, entonces se empieza a dar la prédica, llegando a toda Judea, llegando a Samaria, y entonces empiezan a dispersarse por los demás lugares a donde tenían que ir. Y ya de ahí se desprende los lugares donde van a predicar los apóstoles y donde van a tener su lugar de martirio. Les compartí un video, ¿lo vieron? No, ¿cuál? La semana pasada les dije... de los apóstoles. De los apóstoles. Ahí, fíjate, es un programa de History Channel. O de National Geographic. Bueno, es un trabajo de investigación de muchos doctores en filosofía, en teología, gente estudiada precisamente en el tema de la iglesia, sobre todo de la iglesia primitiva. Y entonces ahí te van enseñando, te van mostrando a dónde se dirigió cada uno de los apóstoles, qué lugares visitaron y en dónde murieron y cómo murieron los apóstoles. Entonces, estas informaciones es importante saberlas porque para poder entender por qué la iglesia tiene, cada día festeja un santo o un mártir. Ahora, ¿por qué festejamos a los santos y a los mártires? Porque nos recuerdan todo lo que tuvo que sufrir la iglesia en sus inicios, todo el derramamiento de sangre que hubo cuando estos hombres llevaban la palabra de Dios y no eran aceptados. Y cómo poco a poco, a través de los milagros, a través de prédica y de milagros, fue que empezaron a convencer a la gente. Obvio, estos milagros no los hace el hombre de Dios. Los hace Dios a través de la fe de quien pide el milagro y de quien ora por ti para pedir que te dé ese milagro. Porque puede ser que yo, discípulo, tengo mucha fe, pero tú que necesitas el milagro, no, entonces no va a surtir efecto mi oración. Aquí ambos tienen que creer, ambos tienen que estar en la misma sintonía. ¿Para qué? Para que podamos arrancarle a Dios un milagro. Y que voltee a ver y diga, está bien, ya, para que me dejen de fastidiar, les voy a conceder lo que quieren. Acuérdense, Dios no es un genio de lámpara mágica. Dios no es un genio. Dios es Dios. Y te va a dar lo que necesitas cuando realmente lo necesitas, no cuando tú lo pides. Porque suele suceder que a veces pedimos cosas que no necesitamos o que le va a hacer daño a nuestra alma. Recordemos, cuando el ser humano muere, su esencia no es el cuerpo que se deshace. Su esencia va mucho más allá. Su esencia es el alma y el espíritu que regresan a Dios. Claro, depende de cómo hayas llevado tu vida.
A ver cuánto tiempo te va a mandar a la purificación. Si tú has hecho tus buenas confesiones, como debe de ser, has escuchado misa, has comulgado, has seguido los 10 mandamientos, seguramente unos 5 o 6 años saldrás del purgatorio, porque todos tenemos que pasar por la purificación. Los únicos que no pasan por ahí son los mártires. Por eso yo digo, ojalá y Dios quiera me tocara eso, porque yo no esté tanto tiempo en el fuego. No creo, gorda. No te va a tocar. No creo que salga pronto, eso sí. Porque todos tenemos que pasar por esa purificación. No entra nada manchado al sagrado lugar de Dios. Acordémonos, no entran los buenos, entran los santos. Y entonces, continuando con esta, dice, Felipe, uno de los 7 diáconos, va a Samaria a predicar. Esto lo vemos en el capítulo 8. Con esto nos damos cuenta de que no va en orden cronológico, sino va en orden de importancia de hechos. ¿Ok? Por eso pasamos de un capítulo a uno más adelante y luego regresamos. ¿Por qué? Porque no está escrito en un orden cronológico. Bien. A Felipe va a Samaria. En el capítulo 8, versículo 5. En el versículo 4 dice, los dispersos recorrían el país anunciando la buena nueva. Acuérdense que cuando empieza la revuelta, cuando empieza Saulo, en el versículo 3 dice, Saulo por su parte perseguía a la iglesia, se metía en las casas, tomaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Entonces esto provoca la dispersión de los cristianos que se habían asentado en Jerusalén. Entonces los dispersos recorrían el país, pero además iban anunciando la palabra de Dios. Ellos le abrían el camino a los discípulos. Bueno, entonces viene el trabajo de Felipe y dice, Felipe bajó a una ciudad de Samaria y ahí proclamaba al Mesías. La multitud escuchaba con atención e íntimamente unida a lo que Felipe decía, porque oían y veían las señales que él realizaba. Espíritus inmundos salían de los poseídos dando grandes voces, muchos paralíticos y lisiados se sanaban y la ciudad rebosaba de alegría. Y entonces nos va narrando todo lo que hace Felipe, pero en el versículo 26, ¿ya? ¿Encontraron 26? Dice, el ángel del Señor dijo a Felipe, levántate, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. Él se puso en camino. Sucedió que un eunuco etíope, ministro de la reina Candaces y su administrador de sus bienes, volvía de una peregrinación a Jerusalén, sentado en su carroza y leyendo la profecía de Isaías. El Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y camina junto a la carroza.
Felipe la alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Lo que muchas veces sucede con la gente que cree que leyendo las Sagradas Escrituras va a saberlo todo. No puede ser posible, porque si a veces hasta nosotros que ya más o menos la agarramos nos es un poco difícil entender, alguien que nunca se acerca, alguien que solamente lo quiere agarrar como una lectura, no va a entender ni jota. Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. El texto de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, muda, así él no abrió la boca. Lo humillaron negándole la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El eunuco preguntó a Felipe, dime por favor, ¿por quién lo dice el profeta? ¿Por sí o por otro? O sea, ¿lo dice el profeta por él mismo o lo está diciendo por otra persona? Felipe tomó la palabra y comenzando por aquel texto le explicó la buena noticia de Jesús. Siguiendo camino adelante, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo, ahí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Contestó Felipe, ¿crees de todo corazón? Respondió él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza, bajaron los dos hasta el agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, de modo que el eunuco no lo vio más. Y continuó su viaje muy contento. Felipe apareció por Azoto y recorriendo la región iba anunciando la buena noticia a todas las poblaciones hasta que llegó a Cesarea. Fíjense nada más las obras y las maravillas que Dios obra. O sea, tú, si te pones a imaginar esta lectura, debió ser algo muy impresionante. Primero, que un desconocido te explique las Sagradas Escrituras. Y a veces cuando alguien te explica algo y te llega, te convence, dices, yo quiero hacer lo que tú haces. Como les ha pasado a ustedes con lo del té o con cualquier otro negocio que han emprendido. Y ustedes llegan y convencen a la persona y la persona dice, yo sí quiero. Y no solo lo quiero tomar, quiero hacer y quiero llegar a donde ustedes han llegado. ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que hizo Felipe con el eunuco. Y él le dijo, ¿qué me impide ser bautizado? Pues nada, solamente dime, ¿crees o no crees? Sí, sí creo. Pues vente, bautizo. Pero cuando un judío dice, sí creo, es porque tú tienes la certeza de que realmente cree, porque no se arriesgan a mentir. ¿Qué sucede con el mexicano? Puedes creer en la palabra del mexicano. La mayoría, no todos, pero la gran mayoría te dicen sí, nomás para darte el avionazo. Voy a preguntar a mi esposo.
voy a consultar. Es que no te dicen no, pero tampoco te dicen cuándo. ¿Cuándo? Y yo lo he hecho. Y me acuso de que yo lo he hecho. Y no con muchas personas. La mayoría lo hacen. Entonces, somos mentirosos. La gran mayoría son mentirosos. Es la mala costumbre. Es la salida más fácil. Creo que lo aprendemos desde niños. Eso que acabas de decir es una gran realidad. Y nosotras mamás, inducimos a nuestros hijos a ser mentirosos. Si viene alguien que no queremos ver, mandamos a los niños y les decimos, dile que no estoy. Lo estamos enseñando a mentir. Esa es la educación que les estamos enseñando. Por eso la gran mayoría de los mexicanos somos así. Si tú tienes el problema con esa persona, o si vino un cobatario y no tienes el dinero, pues sal y di, ¿sabe qué? No tengo el dinero. Por favor, en la siguiente. Y si te dice de cosas, pues ya ni modo. Me puede usted decir muchas cosas, pero en este momento no tengo el dinero, no tengo cómo pagarlo. Pues sí, aunque te lean la cartilla y todo lo que tú quieras, pero si en realidad no tienes el dinero, pues aunque te pegue, no tienes el dinero. Aunque te mate. Ay, sí. Ahora, si solo te estás haciendo pato, pues no, tampoco. Paga lo que debes para que dejes de tener problemas. Que te estén viniendo a buscar a cada rato y no quieras salir. Entonces, esa es una gran verdad. Que la mayoría de las personas inducimos y enseñamos a otros mexicanos a mentir. No debería de ser. Debemos erradicar esa forma de ser en la educación de los niños. La autoridad eclesiástica de Jerusalén se posó más bien, no se convirtió, se posó en tres personas básicamente, en Pedro, Santiago y Juan. ¿Se acuerdan ustedes quiénes eran las personas que estuvieron en la transfiguración de Jesús? ¿O no se acuerdan? De esos tres. Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan. Pedro, porque Jesús ya de por sí lo había designado como el líder de todos sus apóstoles. Juan, porque siempre fue el más joven y el más amado de Jesús. Incluso por eso deja a su cargo a la mamá. Y Santiago era, si no me equivoco, era el mayor y era hermano o pariente de Pedro. Entonces, ¿qué sucede? Pedro es la cabeza de todos, pero no podía quedarse como cabeza en Jerusalén. Entonces Pedro deja como obispo a Santiago en Jerusalén. Hay muchos documentos que presentan a Santiago como el obispo de Jerusalén. Él se queda a cargo de la parte de Jerusalén. Y Pedro empieza a ir y se asienta y se establece en Roma. Por eso la sede de Pedro está en el Vaticano, porque ahí están sus restos. Porque ahí muere. Incluso en la piedra donde estaba la cruz de cabeza es donde está enterrados sus restos, que está en la parte de abajo de donde da misa el Santo Padre. Entonces ahora vamos a empezar a ver la historia de cada uno de los apóstoles, porque si ven ustedes ¿cómo se llama? El video que les mandé, ahí van a ver y van a escuchar la iglesia ortodoxa, la ortodoxa griega, todas esas iglesias
son hermanas de la Iglesia Católica. Nosotros seguimos al Papa, a Papa Francisco, porque es el sucesor de Pedro. Somos de la Iglesia Católica Romana. Los ortodoxos Siguen a Andrés. exactamente, me robaste la palabra, siguen a Andrés. O sea, cada una de las sedes en donde se establecieron los apóstoles es el mismo pensamiento, es la misma doctrina, es lo mismo, solo que con otro nombre. O sea, como similares, como la farmacia similares, es lo mismo pero más barato. En este caso ¿Ortodoxos siguen a Andrés? Sí. sí. Entonces vamos a ir viendo. Así ¿Ah? se llama, ¿no? ¿Qué? Iglesia Católica Ortodoxa. Sí. Entonces vamos a empezar a ver cómo cada apóstol, donde se asienta, donde muere, funda su iglesia y así van apareciendo, pero es lo mismo. No porque fíjate, eso no lo sabía. Sí. Ay, no. Porque Qué extraño. solo, por ejemplo, yo creo que agarraron la personalidad sí, y el, como el Pedro. rumbo donde estaban, por decir así, y por eso son diferentes. Porque, por ejemplo, los ortodoxos son los que se Son los que visten tienen así. su chorros. capucha negra. No, su Sí. capucha negra. Y sus chorritos. Tienen chorros. Pero hay los israelitas son parecidos. También tienen su, no sé cómo se llama, así como toga o algo así. Se llama y tienen su, Como las madres, ajá. pero negro. También los Es la israelitas, pastilla, los judíos ¿no? también No, lo son tienen. chorritos. Los judíos son los que usan su. Sus chorros. Sus chorritos. Sí. Entonces vamos a ver de quién se desprende cada uno y cómo se llama cada una de la iglesia. Chévere, va a Para estar ir eso. ir viendo, Ya ves. pero de que son Somos son hermanos. hermanos de la iglesia católica. Mm. Y nosotros seguimos a Pedro. Y cada uno de los apóstoles pues tiene sus propios seguidores. Eso es lo bonito, esto es lo chévere del asunto. Y lo hermoso de todo esto, que a tiempo encontré ese canijo video, porque yo no sabía que existía. Pues hay Estaba que yo- verlo para ¿es que de la YouTube? siguiente clase. ¿Es de YouTube? Sí, Así y se les puede puse, poner. si pueden tomen nota, les puse, si pueden tomen nota de en dónde estuvo cada uno de los apóstoles, y poco a poco nos vamos coordinando. Un día te toca a ti exponer a quién encontraste, cómo se llamó su iglesia, y así cada uno vamos investigando a un apóstol y cada uno de nosotros lo expone para que ya. Hablando de exposición de Eric. ¿Qué? No, digo, es que hablando de exposición, Eric tiene exposición igual. Entonces, para que le vayamos agarrando a todo esto y lo vamos compaginando, lo que nos dice las Sagradas Escrituras con lo que vemos en la historia y que está avalado por documentos históricos. Entonces, no vamos a estudiar en la iglesia como yo creo que es o como a mí se me vino a la idea enseñarles, sino que estamos estudiando a la Santa Iglesia como es en realidad, sustentado con documentación histórica, no a la que ahí se va. Entonces somos 4 a 3 apóstoles cada uno, cada uno, agarramos a 3 apóstoles. ¿A quién agarrarías tú? No, pues porque la otra lo vas a hacer. Porque Porque ya empezamos para ir estudiando, no a los 3 de un jalón, pero sí de uno en uno, con una exposición de cuánto quieren, de 30 minutos.
Yo creo que es menos, ¿no? Pues qué tanto se va Pues a quién decir. sabe, Bueno, el pues, Espíritu Santo. por eso yo como digo, dice, Rodri, pues si tía se emociona y sigue, ¿qué tal que te emociona? vamos a ver ese video y escogemos y lo ponemos en el chat. Ajá, también. Para- está bien, para que- porque es una serie de cuatro ¿De 4 qué? videos. Ah, ok. Y ahí salen todos. Ahí salen todos. Ah, Entonces vemos como hay momentos en que se entrelazan los caminos. Por eso les digo, está muy bonito este tema de la iglesia primitiva, porque vemos como el Señor, a pesar de que los manda y los divide, llega momentos en que vuelven a unirse, vuelven a platicar, se vuelven a dispersar, luego se vuelven a unir, o sea, como para una retroalimentación de lo que está viviendo cada uno de los apóstoles en su vida de predicación. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta aquí algo no quedó claro en cuestión de las 4 razas que Dios quiere unir. La raza israelita, que es la raza elegida, la de los paganos, la de los gentiles y la de los cristianos. impuros. Impuros que eran. Impuros. Otra vez, la raza, la de los cristianos viene a ser la última. Están los paganos, Paganos. los judíos, los gentiles y los cristianos. Entonces a todos estos ya los quiere globalizar el Señor y decir, esto es mi iglesia, por eso se llama católica, catos, universal. Aunque con otros nombres, pero a final de cuentas unifica a las 4 razas, todos los pecadores. Todos en bola. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nada. Bueno, pues con esto damos Mucho, sí. por terminado el tema de Ah, ya hoy, está. del quinto tema de la Iglesia Católica e iniciaremos entonces con la vida apostólica de cada uno de los apóstoles y sus viajes, para poder entender por qué a veces vemos al Papa con otros señores abrazados, porque son primos hermanos. Y a veces no entendemos, pero todo tiene un porqué. Un cómo, un porqué y hacia dónde van. ¿Hacia dónde van? Al mismo lugar, al Señor. Bueno. ¿Todo bien, Chibi? Todo entendido. Perfecto. Pues vamos a hacer la oración del día de hoy. Qué rico bolito pedo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sigan compartiendo los videos, por favor, para que más gente siga conociendo. Denle like.